Seguimos en el gobierno de la mañana de esta Z101, el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina en este jueves 25 de febrero del año 2020. Pero es que yo no estoy oyendo. Adelante, don Álvaro, adelante. Combinar esto mejor. No, porque una llamada, la doctora Margarita García, a mí no, porque yo no uso teléfono, acerca de la participación de los hombres rana, que yo, aparte del caso de Manuel Enrique, el muchacho del joven, el señor ya de más de 80 años será, allá en el aeropuerto y en la seguridad del aeropuerto internacional Cibao, ¿verdad? El señor Terrero Sánchez, bueno, que se está ya investigando. Que yo no me referí a eso de la revolución, yo le llamo el movimiento constitucionalista de 1965, que los hombres ranas se integraron al movimiento constitucionalista al lado del coronel Camaño, después presidente de la República, ¿verdad? Esos hombres ranas, y yo mencioné el caso de Ilio Capozzi, que era hombre rana, el italiano, y el francés André Rivière, que siendo francés era hombre rana. Ese cuerpo especializado que hizo Mussolini en la Segunda Guerra Mundial y que le causó muchos daños, sobre todo en el Atlántico, en la zona del Atlántico, a los barcos ingleses. Pero bueno, ellos se integraron y aquí murieron peleando a favor del movimiento constitucionalista, ¿verdad? Ahora, quería decirles que el comandante era, que después fue vicealmirante, Manuel Ramón Montes Arache, que fue ministro de las Fuerzas Armadas en el gabinete del héroe nacional, presidente Francisco Alberto Camaño Deñó, mi amigo Papito, que muchos lo consideran uno de los hombres más valientes que ha parido este país. Él después fue subjefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, cuando las cosas más o menos se normalizaron. Pero él era, porque esto lo formó Trujillo, este cuerpo especializado, que en ese momento, repito, salvo que alguien corrija eso, era el cuerpo especializado, más especializado que tenían las Fuerzas Armadas de Trujillo. Y repito, el comandante era el vicealmirante Manuel Ramón Montes Arache. Quería hacer esa aclaración que me piden. ¿Cómo no? Pues Julieta Tejada. Sí, don Willy, antes del comentario de Felipe Romero, pues yo quiero informar algo que nos enviaron ahora de último momento, don Willy, donde el gobierno dominicano pues está invitando a formar parte del piloto del Plan Nacional de Vacunación, en el que serán vacunados 80 educadores de inicial y primaria contra el COVID. Eso se está realizando ahora, en estos momentos, empezó a las 10 de la mañana, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, lo que significa que no hay vuelta atrás, que es ya una decisión bastante sopesada y decidida, valga la redundancia, y que pues empezaron a vacunar a los profesores con el interés de avanzar en ese sentido y volver a las aulas de manera presencial. Una primicia. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días nuevamente a todos mis compañeros. Abrazo reiterado, don Álvaro, en la distancia. Buenos días al país. Dentro de pocos minutos, estamos hablando a las 11 de la mañana, está convocado el Consejo Económico y Social. Que el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo creado mediante una ley fundamentada en la Constitución de la República del año 2010. Ese Consejo Económico y Social, que está integrado por, como diríamos anteriormente o como se decía antes, la fuerza viva de la nación y las instituciones, los partidos políticos, las iglesias, tanto las iglesias protestantes como las iglesias, la iglesia evangélica, están las asociaciones de productores, está el sector empresarial, está la sociedad civil, todas las organizaciones sociales están integradas en ese Consejo Económico y Social. Y el Consejo Económico y Social, que se ha convertido en una especie de laboratorio, ha desarrollado una labor interesantísima en la República Dominicana, independientemente de que muchos de sus actores o de los que trabajaron en su conformación en un momento determinado, como resultado de la euforia política, la coyuntura política electoral de las pasadas elecciones, descalificaron al Consejo Económico y Social
y descalificaron a Monseñor a Monseñor Agripino Núñez Collado, quien en ese momento presidía el Consejo Económico y Social a raíz de la crisis electoral. Pues bien, ustedes saben que en la República Dominicana se han firmado varios pactos, el Pacto por la Educación, y se comenzó a trabajar en el tema del pacto eléctrico. El pacto eléctrico que fue consensuado en el seno del Consejo Económico y Social como órgano consultivo. Pero resulta que cuando se iba a firmar ese pacto eléctrico hace unos años, el Partido Revolucionario Moderno, en medio de su campaña electoral, dijo: yo no voy a firmar, nosotros no vamos a firmar ese pacto eléctrico porque para firmarlo nosotros necesitamos estas condiciones. Y en un comunicado, que me voy a permitir leerlo porque lo tengo a mano, establece primero que se respete la Ley General de Electricidad y que se derogue cualquier decreto o disposición que la viole, realizar la reestructuración de las diferentes, en la referencia a la CDEE, de tener un solo consejo administrativo y fusionar las 3 distribuidoras en una. Eso era parte de las condiciones que solicitaba el Consejo Económico y Social para firmar el pacto, que solicitaba el PRM al Consejo Económico y Social. El número 3 decía: compromiso firme en dicho pacto de eliminar en un plazo no superior a los 18 meses el problema de los apagones en los sectores del país, realizar la auditoría de lugar a la distribuidora que del año 2012 no han sido realizadas, aplicar un programa de reducción de gasto de la distribuidora y llevarlo a un tope de un 10% sobre sus ingresos, fortalecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminación de contratos grado a grado. 7, aplicar el sistema de la tarifa social transparente acorde a la población de bajos ingresos. Número 8, el compromiso de no realizar un aumento de la tarifa hasta tanto la distribuidora aplique en su reducción de gasto operativo al 10%. Este punto es interesantísimo. Número 9, dice que se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina a través de una empresa de auditoría independiente y que se realice una licitación transparente para determinar los precios de la energía que venderá dicha planta. Y finalmente, en el número 10 dice que la participación de la oposición al sector social y representantes de los consumidores en el proceso de seguimiento al pacto. Dice el comunicado: en tal sentido reiteramos y supeditamos nuestra presencia a la firma de cualquier pacto a las consideraciones antes mencionadas y de hecho que se tenga la finalidad real de solucionar los graves problemas que este sector, en beneficio del país, de la mayoría de los ciudadanos, sufren día tras día en caso de servicio. Entonces deseamos la solución, que perduren, bla, bla, bla. Así termina el comunicado que fue emitido por el Partido Revolucionario Moderno a raíz de ese pacto. Ahora, ¿qué dice en el día de hoy el Partido Revolucionario Moderno? Esto es una perla interesantísima. Dice que el pacto eléctrico que se firmará en el mismo... Entonces, ¿qué dice el Partido Revolucionario Moderno? Que va a firmar el pacto hoy y que los puntos que había propuesto o condicionado para la firma del pacto eléctrico hace unos años atrás, un año atrás, no se hicieron, pero que como ahora son gobierno, entonces ellos van a firmar el pacto. Y yo ahí me detengo y digo, ¿cómo es que ahora son gobierno? Y por el hecho de que usted sea gobierno o no sea gobierno, usted va a paralizar el país en función de un criterio tal vez ni siquiera técnico, sino de carácter político. Entonces, me detengo de verdad. Es decir, que ellos no creen en lo que está establecido en ese pacto, no están de acuerdo con ellos, porque no entiendo, que bueno, ahora como son gobiernos... Bueno, lo que pasa es que tuvieron la oportunidad de modificar cada uno de esos pactos o de presentarlo y discutirlo ante el Consejo Económico y Social y presentar ese pacto ahora en función de los puntos basado en el criterio que ellos plantearon para la no firma. Ese pacto, Felipe, le costó muchos enemigos al gobierno del PLD y específicamente del presidente Medina, ese pacto.
¿verdad? Entonces, en parte por eso quizás lo tumban, ¿verdad? Por los intereses creados que, repito, enfrentaron al gobierno. Inclusive hay marchas de cierto patrocinio, movimientos de cierto patrocinio, ciertas cosas inciviles de cierto patrocinio. Quizás eso han coincidido esas dos cosas. Y también recordar que hay así como hay un gabinete de salud, hay un gabinete energético, un gabinete de electricidad formado, ¿verdad?, por el señor ministro de la presidencia y un empresario relacionado con el sistema energético, y que fue un gran colaborador económico del PRM en la campaña electoral y un adversario del pasado gobierno. Gabinete eléctrico. Para mí que ese gabinete fue el que tumbó este pacto. Don Álvaro, pero los extraños de todo esto, y esta es la perla, dice el Partido Revolucionario Moderno, que aunque no se incluyeron los 12 puntos que plantearon y por las razones por las cuales no se firmó el pacto eléctrico, asistirá a la firma del pacto hoy a las 11, el Partido Revolucionario Moderno, porque estas pueden ser ejecutadas ahora desde el gobierno, apoyándose en la ley 125-01 y su reglamento, sin necesidad de nuevas rondas de discusiones. Óiganme eso. Por eso es que yo siempre he dicho que los políticos tienen que tener mucho cuidado en las campañas electorales. Porque a veces se piensa que usted hace una campaña electoral pensando que usted no va a ganar. Y cuando usted hace una campaña electoral fundamentada en una narrativa mediática a media verdades y con falsas verdades, termina revirtiéndose. Hoy el Partido Revolucionario Moderno acude a la firma del pacto, siendo gobierno, 6 meses después de ser gobierno, al mismo pacto que se negó firmar, presentado por el PLD cuando el PLD era gobierno. Eso es como que ahora el PLD diga, nosotros no vamos a firmar el pacto porque no somos gobierno. Entonces, la gobernabilidad se construye en función del consenso. Ahí están representadas todas las fuerzas sociales del país, toda la fuerza política, el sector empresarial. Es más, Lisandro Macarrulla, que hoy es ministro de la presidencia, participó en calidad de representante del sector empresarial en el Consejo Económico y Social, en ese pacto. Ayer acudió como empresario, hoy acude como funcionario de gobierno. Entonces, ¿qué dice el PRM? Dice, bueno, el problema es que ahora nosotros somos gobierno y podemos modificar. Y después que usted firme un pacto, ¿lo va a modificar? No, ellos no hablan de modificar. Ellos dicen que como son gobierno, algunas objeciones que ellos plantearon, ahora ellos la pueden solucionar por otras vías. ¿Pero cuál vía? Se supone que si tú y yo firmamos un pacto, el pacto que tú y yo estamos firmando es la firma de ese pacto, no es la variación de ese pacto para después tú resolver. Por ejemplo, el enfoque que se le da al tema de las empresas, que son empresas privadas de capital público, y estamos hablando las empresas generadoras, que en estos momentos pertenecen al fondo patrimonial, o las sedes, que son las empresas distribuidoras, que son empresas comerciales que están ahí, que están fomentadas en consejos. ¿Cómo tú unificas el consejo? Tú tendrías que convocar al Congreso para modificar la ley de capitalización y tú desbaratar toda esa estructura jurídica para tú poder entonces hacer una unificación al respecto en función de los planteamientos. No, es que esos planteamientos que se hicieron en el marco de una campaña electoral tenían un solo propósito: la no firma del pacto eléctrico. Y se entendía que la no firma del pacto eléctrico en ese momento representaba una derrota política para el partido gobernante. Sin embargo, ahora el PRM acude como gobierno a la firma del mismo pacto político eléctrico que se negó a firmar sin ningún tipo de modificaciones. Pero tuvo tiempo de modificar y hacer la propuesta y las adendas que entendía y discutirla. Y bueno, ¿pero por qué no la hizo? Porque probablemente estaba convencido de que lo que se hizo y lo que se hizo desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fue lo correcto
y que cualquier tipo de variación de eso implicaba la postergación de la firma del pacto. Porque ahora se está en el gobierno, ahora tú estás tocando con instrumentos de la sinfónica, tú no estás tocando ranchera con una guitarra o con un cuatro, como se dice. Tú no estás con una guitarra a 4 cuerdas cantando ranchera. Ahora tú estás tocando la sinfónica con un violín, con un cello. Y es de eso que se trata. Y eso es importante que ocurra para que la gente vea el tema de los contextos, de cómo los partidos políticos cuando están en la oposición se entrampan a veces en construir historias y en construir una narrativa mediática basada en media verdad y en media mentira, y luego se entrampa. Como por ejemplo está entrampado ahora el ministro de Industria y Comercio con el tema de la formulita. Porque quedó entrampado y ahora tiene el gobierno que venir a decir que van a aumentar los precios de los combustibles. Obviamente que si hay un incremento del petróleo, hay que incrementar los precios del combustible. Pero la narrativa mediática que se montó en el marco de la campaña electoral era que el Estado se robaba el 50% del dinero que la gente pagaba por cada galón de combustible. Perdón, Felipe, pero ¿será que se va a seguir aumentando? Porque los combustibles han estado subiendo. Pero yo creo que es importante, quiero aprovechar, Felipe, este comentario tan interesante, para hacer una recomendación a nuestros amigos oyentes. Vamos tomando las medidas, vayamos preparándonos para esta situación que nos espera. Los combustibles van a seguir subiendo. Eso es indiscutible, está claro, se ha mostrado pues, en todas las vías. Ya no es un asunto de la fórmula o no, es la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces yo entiendo que hay que seguir abriendo pues la facilidad para traer paneles solares, los molinos de producción de energía eléctrica, y que las personas comiencen ya a pensar en mecanismos de transporte menos costosos que estos vehículos de alto consumo. Entonces, Willy, sí. ¿Para qué hicimos con tantos problemas, tantos años y una inversión más grande que la represa de Asuán? ¿Para qué hicimos la jodida Punta Catalina? La tabla de salvación nuestra es Punta Catalina. Fíjese, ahora resulta que la planta carbón va a ser mucho más económica que cualquier otro tipo de plantas. En este momento, Punta Catalina está operando, ha fortalecido el sistema eléctrico de la República Dominicana, y las dudas que están pendientes, me imagino, comenzarán pues a mostrarse con las investigaciones que se harán con relación a lo que fue la construcción de esta gran planta, que definitivamente, don Álvaro, con sus pros y sus contras y críticas y todo, ha sido la tabla de salvación, como dice pues Felipe Romero Sánchez, para la estabilidad del servicio de energía eléctrica en nuestro país. Miren, esa estabilidad, Willy, tiene que ver con el sector privado. El sector privado que ha asumido el control de Punta Catalina. Bueno, miren, yo saludo de verdad y felicito al Partido de la Liberación Dominicana. Va hoy a firmar el pacto eléctrico. Y qué bueno que aquí hayan partido político y que el liderazgo político aquí todos los días entienda que los intereses de un país están por encima de los intereses particulares. Y qué bueno que el Partido Revolucionario Moderno hoy en el poder, y que el poder lo haya hecho cambiar de opinión. Porque por lo menos ya con la experiencia de Estado que tiene el Partido Revolucionario Moderno, yo espero que no vuelva a cometer esos gazapos que cometió en el marco de una campaña electoral. ¡Llévatelo, Cundo!